Gracias por tu sintonía. Hoy hablamos con el doctor Miguel Montero, nuestro ginecólogo. Y escucha bien, la gestación es una de las etapas más hermosas de la vida de una mujer y de la familia. Por su estado requiere de cuidados especiales frente a su alimentación, descanso y condición de salud. De allí la importancia de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Importancia del control prenatal en el embarazo. Doctor Miguel Montero, ya ahora mismo esta paciente ha recibido la noticia de que está embarazada y dice, bueno, doctor, vengo dentro de 9 meses. Sí, buenos días. Buenos días, Nasira. Gracias. Para mí siempre un honor elegir un tema de control prenatal en una etapa de Navidad, una etapa de unión, una etapa de armonía, una etapa de felicidad. Y como decía de introducción, yo tengo una frase célebre de los bebés del doctor Montero y todas las embarazadas, que el embarazo es la única cita ciegas donde una vez tú lo conoces, se convierte en el amor de tu vida. No lo has visto y desde que lo ves, se convierte en el amor de tu vida. Y en esta etapa de Navidad, de Año Nuevo, muchas veces postergamos una consulta luego de un diagnóstico de embarazo para después del Año Nuevo o para cuando vuelva y se reintegre la actividad laboral en muchos lugares y pueden pasar complicaciones. Yo creo que el mejor momento para nosotros fomentar la prevención, de hecho, la Sociedad Dominicana de Obstetras y Ginecólogos, hace 2 semanas estábamos realizando una conferencia de la importancia del control prenatal de calidad con el objetivo de disminuir la mortalidad materna, a sabiendas que la mortalidad materna, embarazo de identificación indeterminada, es una prueba positiva, hasta casera, y no sabemos dónde está. ¿Qué hacen muchas personas? Dice la vecina, todavía no se ve nada en la sonografía, ve en un mes o ve en 2 meses cuando se ve algo, pero ¿qué pasa? ¿Qué puede ocurrir? Que ese embarazo puede estar localizado en fuera de su lugar de origen, por ejemplo, en las trompas de falopio o en el abdomen, y generar un embarazo ectópico y producir una hemorragia, una rotura. Una paciente que llega con un shock hipovolémico, con mucho dolor, sangrado abdominal y tiene un riesgo hasta de mortalidad. Entonces, lo correcto es de inmediato. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer en la primera consulta? Eso La le iba primera a consulta. preguntar, le iba a hacer esa pregunta porque ¿en qué consiste el que ya ha recibido la información de que está embarazada y cómo es el programa de control prenatal? Excelente, porque exactamente la consulta prenatal tiene una estrategia coordinada que tiene 3 objetivos. Principalmente la identificación de riesgo, que es uno de los pilares. Tenemos que identificar qué paciente puede tener un riesgo, cómo están sus niveles de hemoglobina, cómo están sus niveles de función renal, cómo están los cultivos, hasta citología. Esa historia clínica exhaustiva, nosotros vamos a identificar qué tipo de paciente nosotros podemos clasificarla como de alto riesgo, de bajo riesgo, y si están en unidades de atención primaria, ¿qué paciente debe ser referida? Igual, en esa primera consulta nosotros tenemos que dar apoyo psicológico. ¿Cuántas personas entienden que una prueba de embarazo positiva va a generar en su ámbito familiar estrés, problemas económicos? Nosotros tenemos que identificar este tipo de pacientes, además de realizarle la prueba complementaria y darle ese apoyo psicológico. Entonces, Entonces, disculpe, doctor, entonces, ¿cuáles son esos profesionales que deben de intervenir en lo que es el control prenatal? el manejo del embarazo puede ser en algunos casos multidisciplinario. Ok. Claro, un embarazo de bajo riesgo lo pueden seguir médicos generales, médicos pasantes con su supervisión en la unidad de atención primaria y nosotros los ginecólogos obstetras, los especialistas. Pero
nosotros en pacientes que sean de riesgo ya pueden pasar a un nivel de segundo nivel o hasta de tercer nivel, de acuerdo a esa clasificación que nosotros vamos a realizar en primera consulta. Entonces hay que tener algo bien claro, y esto también para la aprobación médica. Cuando tenemos una prueba de embarazo positiva, un embarazo incipiente, muchas veces le dicen, yo le digo indeterminado, el seguimiento de la primera semana nosotros lo podemos evaluar con el comportamiento de la beta HCG cuantitativa y no con la sonografía, porque ¿cuáles son los errores más comunes que pasan en la CIRA? Y es que la paciente llega, en la sonografía no se ve nada, porque al principio, al inicio, lo único que tiene es la prueba bioquímica y dice, no, eso es un aborto. O te dice, no, no hay ningún embarazo. Entonces, eso es un error que nosotros podemos cometer y nosotros lo podemos descartar evaluando ese comportamiento de esa beta cuantitativa si se duplica y decirle, no, es un embarazo que va a desarrollarse y debemos intervenir con la administración de ácido fólico, de yodo y una buena alimentación. ¿Para qué? Ustedes han visto las pacientes con labio leporino, malformaciones congénitas, espina bífida, o claro, paladar hendido. ¿Qué está en las bibliografías? Claro, que el ácido fólico, que de hecho debe ser nacida antes de los 3 meses de quedar embarazada, por eso la atención preconcepcional, el ácido fólico previene las patologías del tubo neural. Entonces, si nosotros, el periodo embrionario va desde las 3 semanas a las 8 semanas, es decir, a 3 a 8 semanas, esos son los primeros meses. No te llega la menstruación, el primer mes ya tú tienes 4 semanas por fecha última de menstruación. Exacto. Entonces, si tú vas a la consulta el otro mes, ya tú has pasado la etapa más crítica de organogénesis, o sea, de la formación de los... Igual el tabaco, igual medicamentos, como una paciente que tuve hoy mismo, que tenía 2 abortos, y él, en la historia clínica le estaba comentando, vamos a determinar cuál fue la causa, si fue un aborto espontáneo o con alguna medicación. Me dice, no, doctor, lo que pasa es que yo estaba embarazada, tenía un tratamiento con acné, con unos medicamentos que podían causar mucha teratogenicidad, y yo no fui al médico. Vi la prueba positiva, continué utilizando los medicamentos. Cuando verificamos eran categoría X, y eso puede generar abortos. Entonces, por eso, la primera consulta, que de hecho es la que debe durar más minutos, nosotros en la conferencia decimos, una primera consulta debe durar hasta 30 minutos, la primera consulta, claro para que sea una consulta de calidad. Y también esta misma paciente en esa consulta tiene que informar si tiene alguna condición. Porque claro, vemos pacientes que están embarazadas, pero que sufren de diabetes, hipertensión, convulsiones. Claro que sí, pacientes que son epilépticas. Exacto. Nosotros tenemos que identificar, en esa consulta nosotros vamos a clasificar a esta paciente. En pacientes que son obesas también, que nosotros tenemos que decirle, vas a aumentar, porque el aumento, la paciente va a aumentar de peso desde ya. Desde que está embarazada va a comenzar a aumentar de peso. Lo normal es hasta 12 kilogramos. Pero dependiendo del índice de masa corporal, en pacientes que están en sobrepeso, en pacientes que tienen obesidad mórbida, nosotros podemos regular ese aumento de peso. Porque una paciente, yo nací la veo en la consulta, en el seguimiento, porque voy a seguir, esa es la primera consulta, yo más luego le voy a hablar segunda consulta, tercera consulta, para más o menos tener un panorama, una estrategia coordinada, así es que yo le llamo, una estrategia coordinada de atención médica. Yo digo, esa paciente se va a complicar, esa paciente que aumentan 15 libras en 10 libras o 12 libras en un mes, oh my God, con una alimentación inadecuada, porque antes se pensaba que las embarazadas tenían que comer el triple. Sí, sí. Oye, Nacira, ¿cómo se pensaba? Las embarazadas tienen que comer el triple. No, y le daban esa paila de arroz así en Doña Flow. Sí, Doña Justina. Con espagueti. Doctor Montero, entonces, dentro de los especialistas también, en esas consultas prenatales va el nutriólogo y un odontólogo. Claro, discúlpame que me quedé en esa pregunta. Me decías quiénes.
además del médico, puede ser multidisciplinaria. Por ejemplo, hay pacientes que tienen trastorno hematológico, que tienen anemias importantes, hemolíticas, que nosotros las manejamos también con el hematólogo. Hay pacientes que tienen obesidad, que nosotros una obesidad importante, un trastorno de alimentación, y nosotros también nos ayudamos de los nutriólogos. Hay pacientes que tienen patología cardíaca, que tienen quizás trastornos hipertensivos Exacto. resistentes o que tienen cualquier tipo de comorbilidad y nosotros nos ayudamos de los cardiólogos y o también hasta de infectólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en pandemia COVID, nosotros somos muy estrictos, nosotros valoramos todos los niveles y también lo evaluamos con el neumólogo. O sea, que el seguimiento de una embarazada puede ser multidisciplinaria a fin de nosotros primero identificar qué tipo de paciente nosotros podemos referir o no, o podemos evaluar o valorar solo. Doctor, dentro de estos puntos a tratar en el control prenatal, también están los servicios de vacunación. ¿Toda Excelente. embarazada debe de vacunarse? ¿Y cuáles son estas vacunas? Vamos. Me encanta esa pregunta porque voy a decir las vacunas que nosotros podemos colocar y la vacuna que no se deben colocar. Vamos a iniciar con las que se deben colocar. La influenza. La influenza ahora en la etapa de agosto, septiembre, hay brotes de influenza. Las embarazadas se pueden vacunar con la influenza. De hecho, se pueden vacunar en cualquier etapa de su embarazo. También las embarazadas se pueden vacunar de tétanos y difteria. Nosotros en la vacuna de tétanos y difteria, lo recomendable a las 27, 28 semanas se pueden vacunar de tétanos y de difteria. Y en pacientes que tienen riesgo, patologías que le hayan sacado el bazo, también se pueden vacunar del neumococo. O sea, difteria, tétano, neumococo e influenza. Y ahora nosotros también estamos fomentando, después de las 16 semanas, estamos fomentando también la vacunación del COVID, que se ha visto que las pacientes que no están vacunadas tienen mayor riesgo de ingreso en unidades de cuidados intensivos y también tienen más riesgo de mortalidad. Entonces nosotros estamos fomentando. Yo los otros días puse un post de todas mis embarazadas, tengo más de 95 embarazadas activas. La mayoría se han vacunado. Hay un riesgo teórico que es rebasado por el riesgo de la fiebre amarilla. O sea, hay un riesgo teórico que es rebasado por el riesgo de la fiebre amarilla. La varicela está contraindicada, aunque no hay reportes de efectos adversos en el embarazo, y la viruela también está contraindicada en el embarazo. O sea, que esas son la mayoría de la vacuna que es muy importante conocerlo, no solamente para la población no médica, sino para la población médica. No, pero definitivamente lo que es la importancia de lo que es el control prenatal es 1A para la llegada de ese bebé. Claro. Y continuamos, porque, por ejemplo, Nasira, fuimos a la primera consulta, la segunda consulta, yo siempre le pongo unas citas abiertas, porque ahora vamos a ver cómo está tu organismo, cómo está todo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? En la estrategia coordinada de la consulta de calidad en pacientes que tienen embarazos de gestante añosa, actualmente nosotros tenemos una ola de que las pacientes tienen hijos a mayor edad, 35, 36 años, 37 años. 38 años. Bueno, yo tengo una paciente ahora mismo, tiene 42 años y está embarazada. ¿Qué nosotros debemos de saber a las 10 a las 12 semanas? Que nosotros podemos hacerle en esa segunda visita sonografía morfológica o sonografía genética del primer trimestre. ¿Qué nosotros podemos detallar? Es decir, en esa consulta nosotros podemos identificar si la paciente, si el bebé viene con algún riesgo de cromosomopatía por la edad. Exacto. Entonces, en esa semana, a fin, control de peso, control de TA, cómo está la sonografía y sonografía genética en esa segunda consulta. Además de saber la medicación que está utilizando, sus prenatales, ácido fólico, hierro, e iniciar también la administración de calcio. Doctor, importante que no lo de... Sí, lo del calcio es sumamente importante, lo que usted acaba de decir. Hay una embarazada que ella hace la siguiente pregunta. Dice, tengo 6 meses de embarazo y el mes pasado fui a mi control prenatal, pero la doctora no fue. Mi pregunta, ¿qué tiene de malo no asistir un mes o 2?
Ay, mucho, mamacita. porque claro, sí, porque si no fue ese día, tiene que volver al otro día, o quizás una semana, si una semana no tiene que ver, pero ¿qué pasa? Nosotros los embarazos no lo llevamos por mes, nosotros lo llevamos por semana, Semanas. Nacira. ¿Por qué Ujú. por qué por semana? Porque en un mes son 4 semanas, pasan demasiadas cosas. Muchísimas, Dios. Por ejemplo, ella tiene seis meses, serían 4, 8, 12, 6, 24 semanas. A las 24 semanas ya nosotros podemos, 18 a las 24 semanas, nosotros también podemos hacer sonografía morfológica. Esa es la sonografía del segundo trimestre, 18 a las 24 semanas. Si una paciente que tiene alto riesgo. A las 28 semanas, por ejemplo, nosotros tenemos que mandar a hacer prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es una prueba que se hace administrando ciertos miligramos de glucosa a fin de nosotros, Como porque, ajá, nos queda ya 5 minutos. Dios mío, ajá, esto es increíble. Me ha encantado, ¿cómo se va el me ha tiempo? encantado ¿Cómo este se va el tema del día tiempo? de hoy. Yo creo que debemos de seguir una segunda parte, tanto el control prenatal como qué pasa después que da luz. Eh, y este Sí, contenido hay que seguir trabajándolo, educando a las embarazadas. Señores, madres, no dejen de visitar su ginecólogo. Yo era una también, lo que era el crecimiento mira, intrauterino, yo era una de que tenía que ver una cómo iba seguidora. todo, cómo iba todo, mi alimentación, yo tenía que ver ese proceso. Y lo que usted estaba diciendo, oye, me trajo tantos recuerdos. Y es cierto, Sí, de que Nacira, esas sí, visitas claro. uno no debe de No faltar. debe faltar. No debe de Mira, faltar. Nacira, ¿Cuáles serían sus no se me debe. Ujú. recomendaciones, doctor, con este tema del Mira, día de hoy de la se, importancia del control prenatal? se, mira, seguir los protocolos, cumplir con los requerimientos, con las pruebas complementarias. Me quedé en la segunda semana, en la segunda consulta, pero voy a decir una de las últimas, Nacira, Ujú. porque cada vez lo hacemos de menos tiempo el Ajá. seguimiento. A las 35 semanas, Nacira, nosotros mandamos a hacer la prueba de detención del estreptococo beta hemolítico, un cultivo, porque pacientes es uno de los gérmenes que te pueden dar infección neonatal en el recién nacido y aumentar la morbilidad perinatal. Es una paciente que no se le hizo ese cultivo, que tiene un estreptococo y que el niño puede tener la infección, una sepsis neonatal. Así mismo. Entonces, son tantas las estrategias que tenemos, los protocolos, que mi recomendación es la siguiente: cumplir con los requerimientos de tu obstetra y vas a tener un embarazo feliz y un niño feliz. Bebé sano y niño sano son nuestros objetivos de nuestro seguimiento Y obstétrico. haga algo que yo, yo llevaba mi agenda prenatal. Todo lo que me decía mi doctora, todo lo que tenía que hacer, eso era uno a uno a. No, Yo llevaba un registro, doctor, de todo. Todavía el sol de hoy, yo tengo como un archivo que había comprado por Amazon, un archivo de todas mis vacunas, de las sonografías. Yo llevaba la muy información de bonito, todo, de verdad, y es bonito y algo usted único. sabe Vamos el a subirla a proceso. YouTube, No, vamos a subirla a claro. YouTube Y para, tenemos que hacer la segunda parte porque nos faltó contenido claro, todavía. claro, De verdad, doctor, claro que sí, claro que muchísimas sí. gracias. Y ahí vemos Siempre, todos los bebés del doctor Miguel Montero recibiendo los hermosos, ¿cómo se llama esto? lo Para poner pueden la ver. puerta. Ay, esos detallitos. Mire uno aquí, mire uno. Mire aquí, mire qué Mira bello. qué Ah, Said, lindo, Said. Lo qué pueden ver en lindo. DR Miguel Montero, DR Miguel Montero en las redes sociales. Ahí yo publico y le entrego sus detalles porque un embarazo es una experiencia única. Eso sí es cierto. Sigan la cuenta del doctor Miguel Montero, DR Miguel Montero, los días que consulta, dónde consulta y número de teléfono, doctor. De lunes a viernes en el Centro Médico Dominicano, en el edificio de la Torre Pereica, en el consultorio 506. Teléfono 809-440-2400. Ahí está mi asistente y le contestará y le orientará con todo lo pertinente a nuestra consulta. Bendiciones, Nacira. Me Doc- encantó, hasta a mí me encantó el tema. sí, no, no, Me quiero doctor, quedar hablando. doctor,